Bueno, recordemos parte de lo que hicimos la clase pasada. Ya en la primera clase habíamos introducido la entropía de Shannon como una propiedad de una distribución de probabilidad cualquiera, definida sobre estados omega, sobre una colección de estados omega con una cantidad de estados omega grande. Y lo que hicimos la vez pasada fue introducir el principio de maximización de la entropía, que es el principio básico sobre el que se basa justamente la mecánica estadística. Es, digamos, la herramienta de trabajo que permite efectivamente empezar a hacer predicciones a partir de la mecánica estadística y hacer la conexión entre la mecánica y la termodinámica, que es la finalidad última de esta teoría. La maximización de la entropía lo que me dice es que en un sistema mecánico los estados están caracterizados, cada uno de ellos, por una probabilidad, de forma tal de que la distribución de probabilidades sobre toda la colección de estados accesibles al sistema maximiza la entropía de Shannon. Es decir, hay un procedimiento que yo tengo que seguir para obtener las probabilidades que consiste en maximizar la entropía. ¿Sí? Yo hago la maximización de la entropía respecto de las probabilidades y el punto en el cual la entropía es máxima me da las probabilidades con que voy a observar un estado en un sistema mecánico. Obviamente dentro de la interpretación que ya discutimos, en el sentido de que yo miro al sistema representado a través de una colección de copias, ¿cierto?, de un ensamble del sistema que se supone, a partir de la hipótesis ergódica, que representa lo que uno observaría para un solo sistema si lo observa a lo largo de su evolución repetidas veces. Lo que vimos también en la clase pasada es que si la única condición que impongo sobre las probabilidades es que las probabilidades estén normalizadas, que es una condición que tengo que imponer siempre, entonces la maximización de la entropía ocurre cuando todas las probabilidades son iguales. ¿Sí? Y justamente por la condición de normalización que tienen que tener las probabilidades, el valor de las probabilidades tiene que ser 1 sobre el número de estados. ¿Sí? Fíjense que el resultado de que todas las probabilidades sean iguales no es inesperado, dado que la única condición que yo estoy poniendo es la normalización de las probabilidades y la entropía es una función completamente simétrica respecto de todas las probabilidades, ¿cierto? Así que es razonable que al hacer la maximización con esa única condición, todas las probabilidades resulten siendo iguales. Una vez que encontré a partir del principio de maximización las probabilidades con esta condición simplemente de normalización, lo cual me define, recordemos, el ensamble microcanónico, el que llamamos el ensamble microcanónico. El ensamble microcanónico es entonces un conjunto de copias del sistema en el cual todos los estados mecánicos del sistema, todos los estados accesibles mecánicos del sistema están igualmente representados, en el sentido de que tienen todos la misma probabilidad. Entonces, en esa situación, si reemplazo simplemente este valor de la probabilidad en la forma de la entropía, obtengo K por el logaritmo de omega. Esto lo que me dice es que en la representación microcanónica, en el ensamble microcanónico, la entropía es simplemente una cosa proporcional al logaritmo del número de estados. Y la constante de proporcionalidad ya discutimos que es una manera de fijarle, en el caso de que sea necesario, de fijarle unidades a la entropía. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, por primera vez, una aplicación concreta, quiero decir, a un sistema específico de esta teoría que vinimos introduciendo hasta ahora. Lo que vamos a hacer es entonces calcular la entropía de un sistema determinado. La voy a calcular justamente contando el número de estados a los cuales accede ese sistema, ¿cierto? Y calculando entonces este valor. El sistema que voy a considerar es un sistema que está formado por, vamos escribiéndolo para tenerlo presente, n partículas puntuales, idénticas, para la cual desde el punto de vista mecánico lo único que tengo que especificar es la masa que tienen. Es decir, esto las caracteriza completamente las partículas. Las partículas están metidas todas en un volumen B.
una caja, imagínense, ¿cierto? En realidad la forma de la caja, como vamos a ver, no interesa demasiado. Lo que sí voy a pedir es que justamente como quiero que mi sistema esté en la situación más básica desde el punto de vista mecánico, voy a pedir que las partículas no intercambien energía cuando chocan con las paredes de la caja, ¿cierto? Sino que las colisiones sean elásticas con las paredes. Y voy a suponer además, a propósito, este volumen es tridimensional. En realidad uno podría hacer esta teoría, y eso lo vamos a ver a través de los problemas, para un sistema de dimensión arbitraria, ¿cierto? Lo cual no es solo un ejercicio abstracto, sino que en la práctica hay sistemas que se comportan como sistemas de menor dimensión, ¿cierto? No todos los sistemas en la práctica son estrictamente de dimensión 3, por lo menos en cuanto a su comportamiento. Hay sistemas que se comportan como sistemas de dimensión 2, cuando las partículas se mueven sobre una superficie, sistemas de dimensión 1 también hay, y hay también sistemas de dimensión intermedia, ¿cierto? De dimensión que no es un número entero. Pero nosotros vamos a remitirnos al caso de dimensión 3 porque es necesario para hacer el cálculo explícito. Y la condición adicional que voy a poner es que las partículas sean débilmente interactuantes. Esta es una condición con la cual vamos a estar trabajando a lo largo de toda, por lo menos de toda la primera parte del curso, la parte principal del curso. Y en la práctica, débilmente interactuante quiere decir que en nuestras cuentas van a ser no interactuantes las partículas. Es decir, yo voy a despreciar todo tipo de interacción entre las partículas. Sin embargo, yo digo que son débilmente interactuantes porque estrictamente, si estas partículas no interactuaran, jamás llegarían al equilibrio termodinámico, ¿cierto? Es decir, yo necesito un mecanismo por el cual las partículas lleguen al equilibrio termodinámico a partir de cualquier condición inicial mecánica que yo le ponga, ¿cierto? Y eso solo lo puedo lograr a través de la interacción de las partículas o eventualmente a través de la interacción de las partículas con el exterior, ¿cierto? En la situación actual yo estoy despreciando, digamos, cualquier tipo, estoy suponiendo que no existe ningún tipo de interacción con el exterior. Entonces, obtener una condición de equilibrio, que es la condición en la cual vale la termodinámica, ¿cierto?, a la cual yo quiero llegar, implica que tiene que haber algún tipo de interacción entre las partículas. ¿Está bien? El hecho de que sean débilmente interactuantes, esta condición de débilmente interactuantes, que a la larga va a querer decir que yo no voy a considerar interacción entre las partículas cuando haga el cálculo específico que vamos a hacer ahora en un ratito, implica que lo que yo estoy haciendo es despreciar la energía de interacción de las partículas respecto de la energía cinética de las partículas. Específicamente lo que uno está considerando es que las partículas se están moviendo en el volumen la mayor parte del tiempo se comportan como partículas libres y cada tanto se encuentran con alguna otra partícula, hacen un choque que les cambia las velocidades, típicamente intercambian energía las partículas, y son esos eventos de colisión esporádicos los que me llevan efectivamente al equilibrio, que es el estado en el cual yo voy a mirar al sistema. ¿Está bien? Pero los efectos del cálculo yo voy a dejar de lado todo lo que tiene que ver con la energía de interacción, la energía asociada a esa interacción que efectivamente permite llegar al equilibrio. Así que se dan cuenta que ahí hay un balance que uno tendría que eventualmente demostrar que tiene sentido ese límite, digamos, de partículas débilmente interactuantes, pero que, bueno, vamos a ver que tiene efectivamente sentido hacerlo justamente cuando veamos el resultado de haber hecho esa hipótesis. Pero esto, en última instancia, el hecho de que sean débilmente interactuantes lo que quiere decir es que la energía total de mi sistema, en mi cálculo va a ser escrita directamente como la energía cinética del sistema. Es decir, lo que vamos a tener acá es una suma sobre las partículas de los módulos de los impulsos al cuadrado dividido 2 veces por la masa. Este número me interesa particularmente, y ahora vamos a ver cómo va a aparecer en un ratito,
Porque recordemos que cuando yo fijo la condición inicial que tiene mi sistema, para un sistema como este que no intercambia energía con el exterior, la energía del sistema queda fija, ¿cierto? Este numerito es una constante de movimiento, mecánicamente hablando, este numerito es una constante de movimiento que no cambia a lo largo de toda la interacción. ¿Está bien? Dentro de la hipótesis esta que estamos haciendo de que las partículas son débilmente interactuantes. Es decir, me estoy olvidando de los términos que vendrían acá asociados a las interacciones. ¿Sí? Entonces es importante, digamos, tener presente este número, que ya vamos a ver, como decía recién, que va a aparecer inmediatamente en nuestra cuenta, porque el conteo de estados que voy a hacer sobre el sistema, es decir, el número de estados accesibles a mi sistema depende de la energía. Yo tengo que, lo voy a obtener como una función de la energía. Dada una determinada energía, mi sistema va a acceder a una cierta cantidad de estados. Cualitativamente ya podemos decir, ¿cierto?, que cuanto más energía tenga mi sistema, más estados va a tener mi sistema, porque más valores accesibles del impulso va a tener mi sistema. ¿Está bien? Esto dicho cualitativamente. Ahora vamos al cálculo específico. Ahora, antes de tirarnos a hacer el cálculo específico, hay que hacer varias consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta en el conteo de estados. La primera tiene que ver con algo que ya adelantamos la vez pasada, ¿cierto? Y que es que en un sistema clásico, en realidad el número de estados accesibles al sistema es infinito, ¿sí? Para cualquier energía finita, en particular para este sistema que yo elija, yo tengo infinitas combinaciones de los impulsos que me dan ese valor de la energía y, por supuesto, tengo las infinitas posiciones que puede tener cada una de las partículas adentro del volumen B. ¿Está bien? Así que, definitivamente, en ese marco yo no puedo encontrar el número omega grande que me da el número total de estados accesibles al sistema. Algo tengo que hacer para arreglar ese problema porque definitivamente no va a ser un número finito el que voy a tener en el cálculo de la entropía. La solución a ese problema, por lo menos la solución moderna, cómo se arreglaron Boltzmann y compañía para hacer esta cuenta, es otra cuestión que ahora no vamos a entrar. La solución moderna al problema moderna en el sentido que tiene 120 años en vez de 150, ¿no? Proviene de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, o los resultados de la mecánica cuántica, proyectados, digamos, sobre la estructura que tiene el espacio de las fases, que recordemos que es el espacio que contiene justamente a los estados mecánicos en particular de este sistema, es un espacio cuyas variables son las coordenadas espaciales de cada una de las partículas, las 3 coordenadas espaciales de cada partícula y las 3 coordenadas de impulso, ¿no? Los impulsos conjugados de las coordenadas, que no son otra cosa que los impulsos lineales. ¿Qué estaba diciendo entonces? Lo que me dice la mecánica cuántica es que en el espacio de las fases, en realidad, si bien desde el punto de vista de la mecánica clásica yo los veo como un continuo, ¿sí? Cuánticamente el espacio de las fases está justamente cuantificado. Es decir, si yo miro con una lupa muy poderosa el espacio de las fases, me voy a dar cuenta que en realidad está formado por pequeños dominios dentro de los cuales puede existir un solo estado mecánico. Vamos a hacer un esquema medio no suficientemente artístico, en el sentido de no suficientemente representativo de la situación real, en la cual vamos a dibujar acá una de las coordenadas, pongámosle X directamente porque estamos hablando de coordenadas tipo cartesiano, ¿no? Así que una de las coordenadas de una de las partículas, el correspondiente impulso, que no es otra cosa que la masa por la velocidad correspondiente a esa coordenada. Lo que me dice la mecánica cuántica, o una posible interpretación de los resultados de la mecánica cuántica respecto de la estructura del espacio de las fases, es que mientras que la mecánica clásica me permitiría
adoptar cualquiera de los valores, digamos, continuos que hay en este plano para las coordenadas de una determinada partícula en una determinada dirección, lo que tengo en realidad es una estructura en la cual el espacio de las fases está dividido en celdas dentro de las cuales yo puedo tener un solo estado mecánico para el sistema. Es decir, la mecánica cuántica no me permite distinguir entre todos los puntos que están adentro de una de estas celditas. Tengo que considerar esa celdita como un solo estado mecánico. No diría como un solo estado cuántico, pero bueno, es ¿Cuál es el tamaño de esa celdita? El tamaño de esa celdita no es otra cosa que la constante de Planck, justamente. Es decir, el tamaño de esta celda es H, que ya vi antes de borrar el pizarrón, que ya estuvieron viendo en la última clase de cuántica. No sé si les dijeron cuánto vale. H es 6,6 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Es decir, es un número extremadamente chiquito, ¿cierto? Teniendo en cuenta cualquier unidad, digamos, dentro de las escalas de la vida diaria, ¿sí? Así que no es de esperarse, no es de extrañarse que antes de que se desarrollara la mecánica cuántica nadie se hubiera dado cuenta de esto. ¿Cierto? Para empezar es una cosa muy difícil de medir, ¿cierto? Es decir, muy difícil de acceder experimentalmente a esta discretización del espacio de las fases. La discretización esta está directamente relacionada con algo que no sé si ya mencionaron en cuántica, pero a lo mejor conocen desde antes, que es el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿sí? El principio de indeterminación de Heisenberg justamente lo que me dice es que yo no puedo determinar simultáneamente la posición y el impulso de una partícula, sino que hay ciertas indeterminaciones que están relacionadas justamente a través de a través de la constante de Planck, ¿cierto? Lo que me dice el principio de Heisenberg es que para una coordenada determinada, la indeterminación que tengo en la coordenada multiplicada por la indeterminación que tengo en el impulso tiene que ser siempre mayor o igual que la constante de Planck, justamente. Y esta discretización del espacio de las fases está relacionada justamente con esa limitación que tengo desde el punto de vista de la cuántica en discernir qué es lo que pasa en volúmenes muy pequeños del espacio de las fases. Vi también, antes de borrar el pizarrón, que ustedes estuvieron haciendo algunas cuentas en el espacio de las fases, justamente la cuantificación de órbitas cerradas en el espacio de la fase, por ejemplo, para un oscilador armónico. Fíjense justamente que lo que me dice esa prescripción de Broglie es que la órbita más chica, yo no puedo tener órbitas arbitrariamente chicas para un oscilador armónico en el espacio de la fase, ¿cierto? Hay una órbita mínima que es la que tiene el menor número de cuantificación. Bueno, esto está directamente relacionado con la misma idea. Cuando avancen un poco en el curso de mecánica cuántica, van a ver que en realidad en la mecánica cuántica el espacio de las fases no existe, ¿cierto? La representación de los estados de un sistema en términos del espacio de las fases, como en la mecánica clásica, en la cuántica no existe, o si uno quiere introducirlo, tiene que hacer malabarismos muy artificiales. Esto que estamos diciendo ahora y que vamos a utilizar nosotros explícitamente tiene que ver más bien con una interpretación de los resultados de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica, proyectados sobre el espacio de fases clásico. Pero bueno, para lo que necesitamos hacer nosotros aquí, esto es lo que vamos a usar. Vamos a considerar que microscópicamente, a nivel de las escalas cuánticas, el espacio de las fases está dividido en celditas, dentro de las cuales puede caber un solo estado. Y esto me rompe completamente justamente la continuidad del espacio de las fases. ¿Sí? Ahora puedo pasar directamente con una vez que prescribo esto, puedo pasar directamente a contar estados. Lo que vamos a hacer nosotros, de hecho, es contar estados
de la siguiente manera. Vamos a calcular integrales de volúmenes sobre el espacio de las fases, que eso lo puedo hacer en la idea clásica del espacio de las fases como una estructura continua. Y para definir un número de estados asociado a ese volumen, lo que vamos a hacer es dividir el volumen que calculemos por el volumen de una de estas celditas elementales. ¿Se entiende? Es decir, yo voy a decir que el número de estados contenidos en un determinado volumen del espacio de las fases es ese volumen dividido el volumen de cada una de estas celdas elementales. Esa es entonces la primera condición que tenemos que poner para poder hacer esta cuenta en forma explícita. Fíjense que las unidades de la constante de Planck son unidades de energía por tiempo, ¿sí? Pero por supuesto son también unidades, es decir, las unidades de la constante de Planck son también unidades de posición por impulso, que son las que serían compatibles con aquella cosa de allá. Y son también unidades de impulso angular, ¿sí? Que de hecho también esta expresión es un producto de dos unidades de ángulo, que no tienen unidades, y de lo que es el impulso conjugado al ángulo, que es el momento angular, ¿sí? De la misma manera tengo acá un par de coordenadas desde el punto de vista hamiltoniano conjugadas, como son la posición y el impulso, y acá está la energía y el tiempo, que estrictamente desde el punto de vista cuántico no son, desde el punto de vista mecánico, perdón, no son coordenadas conjugadas, pero tienen un carácter de ese tipo, del cual, bueno, vamos a hablar en un ratito también. Así que, bueno, esto soluciona el problema de contar estados. Es decir, el conteo de estados se va a reducir a calcular volúmenes en el espacio de las fases y dividir por el volumen de una de estas celditas elementales. A propósito, en un sistema que tiene g grados de libertad, ¿cuál es el volumen que tengo en estas celditas? Este valor h es el que tengo por cada una de las coordenadas, ¿cierto? Por cada uno de los grados de libertad de mi sistema, asociado a la coordenada en cuestión y al impulso. Si tengo un determinado número de grados de libertad, por ejemplo g grados de libertad, el volumen elemental que van a tener las celditas que me cuantifican el espacio de las fases va a ser h a la d. H a la g, perdón. Voy a tener un factor h por cada una de los pares coordenada-impulso. ¿Cuál es el número de grados de libertad de nuestro sistema? Mecánicamente hablando. ¿Cuánto? 3 por n, efectivamente, ¿cierto? Sí, es el número de dimensiones multiplicado por el número de partículas. Así que cuando aparezca este volumencito de aquí, lo que vamos a tener es un h a la 3 por n. Bueno. Esta es entonces la primera consideración que tenemos que hacer, que fíjense que es de origen puramente cuántico, ¿cierto? Pero que nos soluciona el problema de contar un determinado número de estados en el espacio de las fases clásico. Bueno, y ahora llegó el momento de hacer fuerza con la cabeza y empezar a imaginarse espacios que tienen ¿cuántas dimensiones? 6 por n dimensiones, ¿cierto? Es decir, la cuenta que yo voy a hacer acá, contar estados, la voy a hacer sobre un espacio que tiene el número de dimensiones de todo el espacio de las fases de mi sistema, que son 6 por n dimensiones. Lo que voy a hacer es fijarme en cuál es el volumen en el espacio de las fases de 6 por n dimensiones. Me voy a fijar en el volumen
ocupado por todos los estados accesibles a mi sistema, ¿sí? Y después dividir por aquel numerito. Eso me va a permitir contar estados. Ahora, inmediatamente aparece otro problema, ¿cierto? En la cuenta planteada de esa manera. El número de estados, o mejor dicho, el volumen ocupado por los estados accesibles a mi sistema, tiene que satisfacer que la energía vale el valor que haya quedado fijado por la condición inicial que yo puse. ¿Está bien? Que es en realidad la única condición que tiene mi sistema, por lo menos la única condición así expresable en forma de ecuación. Además hay otra condición que tiene que ver con el hecho de que las partículas están metidas en el volumen B, ¿cierto? Eso hace que las coordenadas espaciales de cada una de las partículas estén confinadas a la parte de las coordenadas del espacio de la fase que me representan el volumen B. ¿Está bien? Además hay otra condición, que es la condición de conservación de la energía, que es una condición que se impone sobre las coordenadas de impulso. Y que está dado por esta ecuación. Es decir, los estados que yo tengo que mirar en el espacio de las fases para contarlos y ponerlos después en la entropía son aquellos que satisfacen esta condición. ¿Qué es este objeto desde el punto de vista geométrico en el espacio de las fases? ¿Qué me representa esta ecuación en el espacio de las fases? Una esfera. Una esfera que, sin embargo, vive solo en las coordenadas de impulso. De esas 6n coordenadas, vive solo en las 3n coordenadas de impulso que tengo en el espacio de las fases. ¿Sí? Ahora, una esfera en el sentido de la superficie de la esfera, ¿cierto? Porque la suma esta tiene que ser exactamente igual a E. Los estados de adentro no me sirven y los estados de afuera tampoco me sirven, ¿cierto? Son solo los estados que están sobre la superficie, ¿sí? ¿Y qué volumen tiene esa superficie en el espacio? Es decir, ¿cuántos estados caben adentro de la superficie en el espacio de las fases? No es muy difícil. ¿Cuánto? Yo quiero calcular el volumen, ¿sí? Es decir, quiero calcular cuántos estados tengo asociados a esa superficie. ¿Qué volumen tiene una superficie esférica en el espacio en el cual está metida esa esfera? Cero, exactamente, ¿cierto? Una superficie esférica, o cualquier superficie en realidad, no tiene volumen en el espacio en el cual está metida. Basta que yo meta cualquier superficie en un espacio de dimensión mayor y el volumen de la esfera, ¿cierto? Si voy y la peso, por poner un término más físico, me va a dar cero. ¿Está bien? Es decir, no hay estados, efectivamente no hay en el plan que me había propuesto antes, que calcular el volumen de los estados accesibles del sistema y después dividir por el volumen elemental que me da la constante de Planck, eso me va a dar cero simplemente porque, porque el volumen por lo menos en la parte de impulso, ¿cierto? Del conjunto, el volumen del conjunto donde tengo los estados accesibles a mi sistema me da cero. Independientemente de lo que pase, fíjense, con el volumen espacial, ¿cierto? Porque el volumen total es simplemente el producto del volumen espacial multiplicado por el volumen en la parte de impulso, que para este programa en particular, por suerte, están separados, ¿cierto? Pero dado que la parte de impulso me da un volumen cero, que es el volumen de la superficie de la esfera, entonces el resultado total va a ser cero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso hay que tratar de imaginárselo un poco. En realidad, uno podría escribir esto formalmente, ¿cierto? Es decir, tratar de hacer esa cuenta formalmente y mostrar que efectivamente ese volumen es cero. Acá prefiero, para ahorrarnos, digamos, toda esa álgebra, prefiero tratar de verlo más intuitivamente. Si es necesario, después lo volvemos a repetir o a comentar, ¿cierto? Pero la idea es esa. Entonces, estoy en problemas, de nuevo, ¿cierto? Porque mientras que antes me daba infinitos estados, cuando no tenía cuantificado el espacio de las fases,
Ahora resulta que cuando lo cuantifiqué e impongo esta condición, el número de estado me da 0. ¿Está bien? Para solucionar este problema yo voy a recurrir de nuevo a la mecánica cuántica y hacer la siguiente observación. Así como yo no puedo determinar dentro del formalismo cuántico, no puedo determinar simultáneamente la posición y el impulso de una partícula, tampoco puedo pretender que tengo la posibilidad de medir en forma exacta, ¿cierto?, de definir un valor exacto para la energía. Es decir, esta energía que yo estoy poniendo acá, que es la energía definida clásicamente, siempre va a estar afectada en el mundo cuántico de una indeterminación en su valor, que yo no puedo ignorar, ¿sí? Es decir, esa superficie, ¿sí?, que me da la energía constante que escribí ahí, en el espacio de las fases, si yo voy y la miro con la misma lupa con que antes veía la cuantificación del espacio de las fases, descubro que en realidad tiene un espesor, ¿sí? Un espesor que es justamente la indeterminación o que está directamente relacionado con la indeterminación en la energía. La indeterminación en la energía está asociada, desde el punto de vista cuántico, ya van a tener oportunidad también de ver eso en el curso de cuántica, está asociada con la indeterminación, o mejor dicho, la resolución temporal que tengo en la determinación de la energía, ¿cierto? Es decir, el hecho de que yo no puedo hacer una medición instantánea de la energía implica automáticamente que la medición que hago de la energía va a tener una cierta incerteza. Y eso lo tengo que meter explícitamente acá. Es decir, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, si bien esto es lo que me define la energía del sistema, desde el punto de vista de la medida que yo hago de esa energía, tengo que tener en cuenta que tengo una indeterminación en la medición esta, de forma tal de que la esfera que me define esta fórmula en el espacio de los impulsos en realidad tiene un determinado espesor. A ese espesor lo voy a llamar delta E. Y con eso, de un plumazo, arreglé mi problema, ¿cierto? Porque una vez que yo le doy espesor a esa cáscara esférica, ahora paso a tener volumen diferente de 0, ¿sí? Y el problema que tenía se me arregló. Ahora, el único problema que me queda es calcular correctamente el volumen de ese objeto que en las coordenadas espaciales tiene para cada una de las coordenadas o para cada una de las partículas el volumen B, y en las coordenadas de impulso tienen ese cascarón esférico con un radio que va a estar dado por la energía total y con un espesor que va a estar dado por esta indeterminación que tengo en la medida de la energía. ¿Está bien? Eso me da entonces la pauta de que voy a poder efectivamente obtener un número explícito para los estados del sistema. Lamentablemente la cosa no termina ahí. Antes de ponerse a hacer esta cuenta, hay que hacer una consideración más, también de origen cuántico. Y esta ya es una consideración que no tiene por objeto tapar un agujero, o tapar dos agujeros como los dos que vimos hasta ahora, sino que es una consideración bastante más... Es una consideración de otra clase, ¿no? Es una consideración más profunda, de alguna manera. Cuánticamente, cuando uno tiene un sistema de partículas que comparten el dominio espacial en el cual se mueven, que es el caso definitivamente que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, partículas que se están moviendo en la misma zona del espacio. Si las partículas son idénticas, lo cual en el marco de la cuántica quiere decir que son partículas de la misma clase de partículas elementales, ¿cierto? Por ejemplo, electrones, ¿cierto?
yo no puedo distinguir entre estados que difieren entre ellos en el intercambio de partículas. Es decir, no hay diferencia desde el punto de vista cuántico, no hay diferencia en un sistema formado por dos partículas, ¿cierto? No hay diferencia entre el estado en el cual la partícula 1 está en este punto y la partícula 2 está en este otro, del estado en el cual las partículas están invertidas. Y eso pasa no solo para dos partículas, sino para un número cualquiera de partículas. La cuántica no es capaz de diferenciar entre estados físicos en un sistema de muchas partículas que difieren entre ellos en lo que clásicamente sería el intercambio de las partículas. En el marco de la teoría cuántica, esa propiedad se refleja en propiedades de simetría que tienen las funciones con las cuales uno describe el estado del sistema, ¿cierto? Lo que se llaman las funciones de onda, de las cuales probablemente hayan oído hablar, ¿cierto? Es decir, es el objeto matemático que uno utiliza para describir el estado en el cual se encuentra un sistema en la descripción cuántica. ¿Está bien? Las simetrías ante intercambio de variables de las funciones de onda hacen justamente que, desde el punto de vista de la cuántica, sea imposible distinguir entre los estados que difieren en el intercambio de partículas. Es decir, yo no tengo, como se suele poner a veces para ilustrar esto, no tengo la posibilidad de, a las partículas idénticas, en el marco de las cuánticas, pintarlas, ¿cierto? No puedo diferenciarlas de ninguna forma, no puedo hacer ninguna acción sobre las partículas que me permitan decir, esta es la partícula Juancito y esta es la partícula María, ¿cierto? Es decir, eso no existe dentro del marco de la mecánica cuántica. En la clásica sí. En la mecánica clásica, de hecho, los estados que corresponden a los intercambios de partículas son estados diferentes en el espacio de las fases. ¿Sí? Yo tengo por un lado las coordenadas de la partícula 1, por otro lado las coordenadas de la partícula 2, ¿sí? Y no es lo mismo el estado en el cual la partícula 1 está en este punto y la partícula 2 está en este otro, que si intercambio las partículas. En el espacio de las fases son estados diferentes, esos. Y resulta que si yo no tengo en cuenta la indistinguibilidad, como se llama, la indistinguibilidad de las partículas, la indistinguibilidad que me prescribe la mecánica cuántica, y hago las cuentas, cuento estados, sin tener en cuenta esa indistinguibilidad, los resultados que obtengo son incorrectos. Los resultados que obtengo no se condicen con lo que uno observa en los experimentos. Desde el punto de vista histórico, eso planteó un problema muy grave, ¿cierto? Porque antes de que se supiera nada sobre mecánica cuántica, que fue cuando se desarrolló la mecánica estadística, no había ningún motivo por el cual considerar a los estados con intercambio de partículas indistinguibles. Eso dio lugar a una... digamos, la gente que desarrollaba la mecánica estadística se dio cuenta de ese problema, ¿cierto? Se dio cuenta de que solo obtenía los resultados correctos si consideraba que las partículas eran indistinguibles. O sea, no sé quién habrá hecho la prueba, probablemente Gibbs la hizo la prueba, ¿cierto? Se dio cuenta de que si uno consideraba las partículas indistinguibles, lo cual no tiene ningún asidero desde el punto de vista clásico, sus resultados eran compatibles con las observaciones experimentales. En cambio, si uno no lo considera, los resultados fallan. Los resultados a los que me refiero tienen que ver con medidas termodinámicas. Si uno hace desde el punto de vista de la mecánica estadística las cuentas, ¿cierto? Deduce las cantidades termodinámicas sin tener en cuenta la indistinguibilidad, las cantidades termodinámicas fallan en lo que respecta a la propiedad de extensividad. ¿Sí? Es decir, si uno no tiene en cuenta la indistinguibilidad de las partículas, cantidades como, por ejemplo, la entropía, proyectada sobre la termodinámica, resulta ser una cantidad no extensiva, ¿sí? Que es, obviamente, una propiedad, o mejor dicho, un resultado que no es compatible con los experimentos. Eso dio lugar a
una paradoja, ¿cierto? De esa paradoja, que obviamente no son paradojas en la física, ¿cierto? La que se llama la paradoja de Gibbs, que lo que plantea justamente la paradoja es, en última instancia, ¿por qué tengo que considerar que las partículas son indistinguibles, ¿cierto? Desde el punto de vista clásico no hay ningún motivo para hacer esa consideración. Sin embargo, si no lo hago, si no considero las partículas como indistinguibles, no obtengo resultados que son correctos desde el punto de vista termodinámico. Ahí es donde reside la paradoja. Y esa paradoja se resuelve solo en el marco de la mecánica cuántica. Es decir, la mecánica cuántica es la que dice, tengo que considerar que mis partículas son indistinguibles. En la práctica, entonces, si uno considera que las partículas son distinguibles y cuenta estados, el número de estados le da mucho más grande del que le tendría que dar, ¿cierto? Porque están todas las combinaciones que tienen que ver justamente con el intercambio entre las partículas. Entonces, en el cálculo que voy a hacer del número de estados, para que el resultado que obtengo sea correcto, voy a tener que descontar los estados que difieren en el intercambio de partículas. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo por el número de permutaciones, exactamente. Es decir, lo que tengo que hacer simplemente es dividir por n factorial, ¿cierto? Que son todas las formas que tengo de intercambiar los nombres de las partículas sobre el sistema de n partículas. ¿Está bien? Bueno, parece mentira, pero ahora sí se acabó todo lo que uno tiene que decir antes de empezar a hacer la cuenta. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista cuántico tenemos tres cosas que tener en cuenta. Uno es la discretización del espacio de las fases, el otro es la indeterminación en el valor de energía y el otro es la indistinguibilidad de las partículas, que tengo que utilizar para contar correctamente el número omega. Bueno, entonces encaremos la cuenta. Lo que vamos a hacer entonces es calcular el volumen, ¿cierto?, de ese sector, de ese dominio del espacio de las fases que está formado por el volumen B en cada una de las coordenadas espaciales de las partículas y por la cáscara esférica del radio que corresponda asignarle por este valor de la energía y con este espesor para la cáscara esférica que entonces vive en las coordenadas de impulso de las partículas. Lo que yo tendría que hacer formalmente es una integral, ¿no? Para calcular ese volumen, lo que tendría que hacer es una integral sobre las coordenadas, digamos, las coordenadas espaciales de la partícula 1, las coordenadas espaciales de la partícula 2 y así hasta las otras, hasta la última, quiero decir. Después, las coordenadas de impulso de cada una de las partículas. Donde lo que tenemos que tener en cuenta es que cada una de estas coordenadas, cada una de estas integrales, barre las coordenadas sobre el volumen B. Y esta integral, fíjense que estas integrales en las coordenadas espaciales se separan una de la otra, ¿cierto? Cada una está sobre un dominio separado de las otras. Lo que pasa es que es el mismo dominio para cada una, definitivamente, ¿no? Pero esta coordenada de R1 es diferente de esta R2 y esta es diferente de R. En el dominio que le corresponde a cada una está en su espacio de coordenadas. Y la que es un poco más complicada es esta de acá, porque esta es la integral que yo tengo que hacer. Ahora ya los impulsos no son independientes, ¿cierto? Los impulsos satisfacen esta relación de acá. Entonces, este objeto de acá es el que me va a dar, con todas las integrales juntas, la cáscara esférica definida por estas cantidades. Vamos a ver la cáscara hiperesférica, porque es en muchas coordenadas.
De las coordenadas espaciales, entonces es bastante clarito que al hacer las integrales lo que voy a obtener es el volumen elevado al número de partículas. ¿Sí? Porque tengo una de esas integrales por cada una de las partículas. La cáscara esta la tengo que tratar con un poquito más de cuidado. Voy a hacer acá de nuevo un esquemita poco representativo, pero bueno, como para tenerlo presente, poniendo acá dos coordenadas cualesquiera de todo el espacio de impulsos. Recordemos que en realidad por cada partícula yo tengo 3 coordenadas de impulso. Y acá está la esfera esta, que tiene un determinado espesor, y cuyo volumen es lo que me va a dar el factor que tengo que multiplicar por el b a la n que ya obtuve de las coordenadas espaciales. Para calcular este volumen yo podría calcular el volumen de la esfera de afuera y restarle el volumen de la esfera de adentro, ¿sí? Pero yo voy a hacer una suposición de que el espesor este es muy finito, ¿cierto? De forma tal de que el volumen este lo voy a calcular directamente como el área de la esfera esta multiplicada por el espesor, ¿sí? Eso simplemente para simplificar, no afecta de hecho el resultado, como ya vamos a discutir en un momento. Bueno, la primera pregunta que me hago es cuál es el radio de este volumen, o hipervolumen. El radio de ese hipervolumen está determinado por la energía total, ¿cierto?, que tiene el sistema. Cuanto más grande sea esa energía, más grande va a ser el radio, pero es un radio que yo quiero expresar en el espacio de impulso, ¿cierto?, mientras que acá lo tengo definido en términos de la energía, ¿sí? Una forma de encontrar este numerito es imaginarse un estado en el cual toda la energía está concentrada en una sola partícula que se mueve en una determinada dirección. Entonces, el impulso de esa partícula va a ser justamente el radio de esta esfera. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, como si considerara el estado que está acá. Es el estado de esta partícula moviéndose en esta dirección y todas las otras partículas en reposo, ¿sí? Entonces, esa partícula va a tener el impulso que corresponde al radio de esta esfera. Y eso va a ser directamente, el impulso de la partícula va a ser directamente la raíz cuadrada de 2m por la energía, ¿cierto? Porque acá voy a tener un solo término, el término que corresponde a la dirección en la cual se está moviendo esa única partícula que tiene energía cinética, ¿cierto? Entonces, el impulso ese va a ser directamente, el 2m lo paso multiplicando acá, la raíz cuadrada de 2m por e. Ese es el radio de la esfera esta. ¿Cuál es el espesor de esta cáscara esférica? El delta P, digamos. El delta P lo tengo que obtener a partir del delta E, que es la información que tengo, ¿cierto? Es decir, a mí me dijeron, usted mide la energía con una determinada incerteza delta E. Entonces, la pregunta que me hago es, así como este radio está determinado por la energía, cuando hago una pequeña variación del radio, cuando hago una pequeña variación de la energía, ¿cuánto varía el radio de la esfera? ¿Perdón? Hay que hacer la derivada, efectivamente. Es decir, yo puedo escribir que cuando el delta E es suficientemente chiquitito, basta con hacer esta cuenta para obtener la relación entre el delta P y el delta E. Una pequeña variación en la energía me da una pequeña variación en el impulso que está relacionado con la variación en la energía a partir de esa expresión de ahí. ¿Se lo creen? Bueno.
Y yo ya tengo cuánto vale P como función de E, ¿cierto? Es decir, el radio como función de E es simplemente la raíz de 2m por E. Así que esta derivada, ¿cuánto me da? Esto es 2m sobre E. ¿Es así? No, pero es m sobre 2e, ¿no? Porque, a ver cómo es la derivada. No metamos la pata. Sí, m sobre 12. Porque tengo un medio que baja cuando hago la derivada. ¿Sí? M sobre 12 por delta E. ¿Está bien? Así que bueno, esa es la información que necesito para calcular el volumen de la cáscara esférica. Y como decía recién, yo voy a calcular ese volumen simplemente multiplicando el radio, el área de la esfera por el espesor, ¿cierto? Suponiendo que el espesor es suficientemente chiquito como para que sea una buena aproximación esa. ¿Está bien? Para eso voy a un libro y busco cuánto vale el área de una esfera en D dimensiones. El área de una esfera en D dimensiones vale obviamente depende del radio que tiene la esfera, y el valor es 2pi a la d sobre 2 dividido la función gamma de d sobre 2 multiplicado por el radio a la d menos 1. Donde la función gamma, no sé si la conocen, está definida, bueno, se puede definir de muchas maneras, la forma más práctica de definirla, por lo menos para el tipo de cuentas que hacemos nosotros, es una integral de u a la x menos 1 por e a la menos u diferencial de u. Probablemente saben que la función gamma es una especie de generalización a una variable continua del factorial. Si yo calculo la función gamma de un número entero, lo que me da esto es n-1 factorial. Así que a los efectos prácticos, cuando uno tiene el argumento de la función gamma, cuando el argumento de la función gamma es un número entero, directamente lo puedo reemplazar por el factorial. En la expresión esta aparece d sobre 2, que no es en general un número entero, así que uno debería considerar calcularla con esta integral. Bueno, entonces, vamos a calcular el volumen de la cáscara. ¿Cuánto vale el volumen de la cáscara? Lo que tengo que hacer es utilizar esta expresión con el valor apropiado de la dimensión y el valor apropiado de R, ¿cierto? Para obtener el área de la cáscara. Y después simplemente multiplico por el diferencial, el espesor en P, que es el delta P que calculé hace un ratito. Entonces, ¿cuánto vale la dimensión? Para la esfera que estamos considerando. La dimensión vale 3n, ¿cierto? Es el número de dimensiones que tiene la parte de impulsos del espacio de las fases. ¿Sí? En el espacio de las fases tengo 3n dimensiones asociadas al impulso. Y en cuanto al radio, es simplemente la raíz de 12m. Y el delta P es este numerito que tengo acá. Entonces, ¿cómo va a ser el volumen de la cáscara?
lo que vamos a tener es 2pi. El pi está elevado a la 3n sobre 2. En el denominador tengo la función gamma de 3n sobre 2 también. El radio, que es este 2me, está elevado a la d-1, pero además tengo que tener en cuenta un factor 1 medio porque lo que tengo es la raíz cuadrada de 2me como el radio. Así que esto sería 3n menos 1 sobre 2. Y después tengo el valor de delta P, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de 2m sobre E por delta E. Perdón, m sobre 2e. Gracias. Y esto lo voy a escribir un poco diferente para meter toda la dependencia esta en la energía en un solo factor. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por m, de forma tal de que ¿qué? Bueno, de forma tal de que esto debería pasar a ser, 2m pi a la 3n sobre 2, gamma de 3n sobre 2, y acá lo que me va a quedar es 2m por E a la 3n sobre 2 menos 1. Sí, en realidad lo que hice acá es multiplicar y dividir por la raíz cuadrada de m, ¿cierto? De forma tal de que raíz cuadrada de m por raíz cuadrada de m me da este m que saqué acá. Me queda una raíz cuadrada de m abajo, con lo cual tengo raíz cuadrada de 2me, que es lo mismo que tengo aquí, así que tengo 3n menos 1 sobre 2, menos 1 medio, que es esto, este exponente de acá. Este objeto, entonces, esta expresión que tenemos aquí, es la contribución al volumen que estamos tratando de calcular, que proviene de las coordenadas de impulso. ¿Sí? Y ahora ya estamos en condiciones de escribir el resultado final. Al volumen de la cáscara hiperesférica, que es lo que acabo de calcular aquí, tengo que multiplicarlo por el volumen a la n, el volumen del recipiente en el cual están las partículas a la n, que es la contribución de la parte de las coordenadas espaciales. A ese volumen después lo tengo que dividir por la caja elemental de tamaño h a la 3n que tengo en el espacio de las fases, y ese cociente me da directamente el número de estados de mi sistema, al cual tengo que todavía descontarle la propiedad de identidad de las partículas. ¿Sí? Así que dicho eso, puedo calcular omega, o puedo escribir omega, sin dar muchas vueltas más. Omega es entonces d a la n. Bueno, pongamos primero algunos factores, esos factores numéricos, pongámoslo primero. 2m pi a la 3n sobre 2. Acá entonces va gamma de 3n sobre 2. Tengo el b a la n. Y después tengo la contribución 2m a la 3n sobre 2 menos 1 por el delta E. Este es el volumen. A esto lo divido por el volumen de la celda elemental, h a la 3n.
Y a esto lo divido también para descontar la identidad de las partículas, o para tener en cuenta, mejor dicho, el hecho de que las partículas son indistinguibles, lo divido por n factorial. Este es entonces el número de estados que, con todas las prescripciones que hemos discutido para empezar, este es el número de estados que puedo calcular para un sistema de n partículas metidas en un determinado recipiente de un dado volumen B y con una determinada energía. Con esto entonces terminamos lo que va a ser parece mentira, pero el cálculo más complicado que vamos a hacer en todo el curso, ¿cierto? Ningún otro cálculo de este curso va a ser con tantos pasos y tantas consideraciones para hacer como este de acá. Eso no quiere decir que no vaya a haber temas más complicados que este, pero en cuanto a cálculo, esto es lo más complicado que vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer ahora para sacar alguna conclusión interesante, más allá de este resultado asombroso, es calcular el logaritmo, ¿cierto? Y ver qué es lo que nos da la entropía y qué es lo que podemos decir de esa cantidad que va a ser justamente la entropía. Eso lo vamos a hacer en el límite de n tendiendo a infinito. Lo que vamos a llamar a partir de ahora el límite termodinámico para un sistema como este. Para un sistema de partículas con n partículas, el límite de n tendiendo a infinito va a ser lo que vamos a llamar el límite termodinámico. Acá en el límite de n tendiendo a infinito, como vamos a ver después de un intervalo, hay varias cosas que se simplifican, ¿cierto? Porque va a haber, cuando yo hago el logaritmo de este objeto, va a haber partes de la expresión esa que van a ser proporcionales a n, y yo voy a despreciar cosas que no son proporcionales a n frente a aquellas que son proporcionales a n. Eso me va a dar una expresión bastante más simplificada de lo que uno puede imaginarse, que es el logaritmo de esta cosa, y eso es sobre lo que vamos a discutir, a ver qué podemos decir sobre la relación de esa entropía calculada a partir del principio de maximización de la entropía de Shannon, calculada a partir del principio de maximización de la entropía, comparada con el resultado termodinámico. Bueno, ¿preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si hay algún punto de esta cuenta que no se entendió, revisémosla, ¿cierto? Obviamente tiene un montón de cosas nuevas, la cuenta, ¿cierto? Sobre todo todas las consideraciones cuánticas, así que no tienen por qué ser entendidas todas desde el principio. Y algunas de ellas no tienen por qué ser entendidas nunca en la vida, eventualmente, pero eso es otra cuestión, depende de cada uno. Así que si es necesario revisar alguno de estos pasos, revisémoslo, porque por otro lado es una cuenta importante, ¿cierto? Tiene un montón de información que es útil no solamente para este problema. Descansemos 10 minutos. Bueno, recién comentaba Avellaneda, creo que con palabras textuales, que ni a palos esta cosa es un número entero, ¿cierto? A pesar de que se supone que estamos contando los estados del sistema. Por supuesto que esto no es un número entero, ¿cierto? Y no es un número entero desde el punto en que estamos calculando el número de estados como el cociente entre dos volúmenes, uno de los cuales es una cascarita, ¿cierto? Es decir, toda curvada, ¿cierto? Mientras que el denominador, es decir, por lo que estamos dividiendo esa cascarita, es un cubito, sí, así que claramente no va a dar un número entero esto. Y eso es una cosa que va a estar continuamente presente en la teoría, pero me imagino que no es la primera vez que se encaran con una situación como esta, ¿cierto? Efectivamente, acá uno está entrecerrando los ojos con todos los números que deberían ser números enteros, ¿cierto? Y dejando de lado cualquier diferencia que pueda haber entre los números que efectivamente está viendo y el entero más próximo, para arriba, para abajo. No importa mucho, porque en realidad los números que están involucrados acá son tan grandes, ¿cierto?, que una diferencia de menos de 1 en cualquiera de ellos no va a cumplir ningún papel, ¿cierto? En última instancia, de hecho, tengan presente que nosotros estamos haciendo una conexión con la termodinámica, ¿cierto?, en la cual los números son todos macroscópicos, y uno no espera tener
ningún efecto detectable porque un sistema varíe en una partícula o en 0,35 partículas en su constitución. Así que efectivamente ese problema va a estar siempre presente, pero uno está considerando en última instancia a las variables numéricas o a las variables que deberían ser números enteros, como el número de partículas, las está viendo como variables continuas. Presuponiendo que cualquier variación, digamos, que no sea del orden del tamaño del sistema en esos números, no va a afectar ningún resultado. Bueno, siguiendo con nuestro programa, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el logaritmo de omega, que no es más que obviamente las sumas y diferencias de todos los logaritmos que haya que poner ahí, pero teniendo en cuenta el límite de n tendiendo a infinito. Lo único que tiene tratamiento un poquito menos trivial es los factoriales, ¿cierto? Para los cuales de todas maneras vamos a usar la fórmula de Stirling que ya utilizamos la vez pasada. Vamos a escribirla acá de nuevo. El logaritmo de n factorial es, en la aproximación que vamos a usar nosotros, n por el logaritmo de n menos n. Y eso lo voy a utilizar no solo para el n factorial, sino también para la función gamma, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la función gamma coincide con el factorial, por lo menos cuando el argumento es un número entero. Entonces, logaritmo de n. Logaritmo de omega. El logaritmo de omega va a ser el logaritmo de 2m más 3n sobre 2 por el logaritmo de pi, más n por el logaritmo del volumen, más 3n sobre 2 menos 1 por el logaritmo de 2me, más el logaritmo de delta e. Y vamos a restar ahora lo que está en el denominador, menos 3n por el logaritmo de h. Cuando n es grande, ya puedo considerar no solo que este objeto es un número entero, ¿cierto? Por lo que decíamos antes, nada me cuesta elegir un n que tal que 3 medios de n sea un número entero, basta con que n sea par. Así que esto sería el factorial de 3n sobre 2 menos 1, y eso entonces, a eso le voy a aplicar la fórmula esta de Stirling, 3n sobre 2 menos 1 por el logaritmo de 3n sobre 2 menos 1, más 3n sobre 2 menos 1. Y bueno, y lo que corresponde al factorial de n sería menos n por el logaritmo de n, más n. Aquí vale la pena hacer un disclaimer, ¿cierto? Uno no debería hacer cosas como tomar el logaritmo de una masa, ¿cierto? Porque el logaritmo de una cosa que tiene unidades no está muy bien, ¿cierto? Esto es simplemente una cuestión operacional, ¿cierto? Para hacer las cosas, digamos, por extensión, ¿cierto? Es decir, separando todos los términos, al final me tiene que quedar, si me queda algún logaritmo, como me va a quedar, tiene que ser el logaritmo de algo que no tiene unidades, ¿no? Porque, insisto, no puedo sacar el logaritmo de algo con unidades. Bien, entonces acá claramente tengo términos de diferente orden en n, ¿cierto? Y yo lo que voy a hacer es sacarme de encima todas las cosas de esta expresión, voy a despreciar todos los términos que no sean de orden n o superior, ¿sí? Efectivamente tengo cosas que son de orden n, por ejemplo este término de acá, este también es de orden n, tengo cosas que son de orden n logaritmo de n, es decir, que son más fuertes que n, y tengo cosas que no dependen de n. Y de todas las cosas que no dependen de n me las voy a sacar de encima. La primera es esta, esto es proporcional a n, este es proporcional a n, de este paréntesis de acá me olvido del 1, el logaritmo de delta e desaparece, muy convenientemente, para que esto no dependa de la precisión con la cual mido la energía.
Esto sigue siendo dependiente de n. Acá me puedo olvidar del 1, me puedo olvidar del 1 también este de acá adentro. Y de este 1 también me olvido. Y esto es todo lo que me queda. Bueno, y ahora lo que me queda es por simplemente reagrupar estos términos convenientemente de forma tal de tener una expresión más compacta para el logaritmo de omega una vez que desprecié todas las cosas que no son de orden n o superior. Voy a escribir directamente el resultado. No tiene mucho sentido que lo hagamos explícitamente, pero lo voy a copiar para no equivocarme. Y ya lo que voy a escribir es la entropía, ¿cierto? Es decir, k por el logaritmo de omega. K por el logaritmo de omega resulta ser nk por el logaritmo de b sobre n 4pi la masa por la energía dividido 3n por la constante de Planck al cuadrado y todo esto a la 3 medios y a esto además se le suma un modesto término 5 medios de n por k. Así que bueno, esta es la entropía de Shannon en el ensamble microcanónico para nuestro sistema de partículas cuasi libres metidas en una caja. Sí. ¿Eso va en orden del logaritmo de n? No. Si haces la cuenta cuidadosamente, cosa que yo no hice acá, confieso, vos podrías hacer un desarrollo de este logaritmo teniendo en cuenta que este objeto es mucho más grande que este, ¿cierto? Y finalmente, al orden de aproximación que estamos trabajando acá, efectivamente este 1 desaparecería. Sí, digo el otro, el que estaba fuera del otro paréntesis. Correcto, perdón, sí. Este de que está acá. Este es de orden logaritmo de n, efectivamente, que es de orden mucho menor que n o n por logaritmo de n, que son los términos con los cuales me estoy quedando. ¿Está bien? Por eso lo desprecio ese. Bueno, este es entonces el resultado que buscábamos hoy. Comentemos un par de cositas sobre este resultado y después hacemos algunas cuentas sobre él. La primera observación interesante es que esta expresión para la entropía de Shannon tiene como variables las mismas variables que la entropía termodinámica, que las variables naturales de la entropía termodinámica, que son el número de partículas, el volumen del sistema y la energía del sistema. Es decir, la entropía esta que obtuvimos acá es una función de n, b y e. En el marco de la termodinámica, el número de partículas es el mismo que lo que tenemos acá, es decir, el significado de la variable el número de partículas es el mismo en termodinámica que en la mecánica clásica. Lo mismo para el volumen, ¿cierto? Es decir, es el volumen del recipiente que contiene al sistema. En cuanto a la energía, bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Digamos, acá claramente estamos hablando, el número que tenemos aquí es la energía mecánica, la suma de los impulsos al cuadrado dividido 2 veces por la masa. En el marco de la termodinámica es lo que uno llama la energía total del sistema, que de todas maneras para este sistema uno diría que deberían ser la misma cosa, ¿cierto? Definitivamente, porque no hay ninguna otra fuente de energía desde el punto de vista termodinámico para este sistema que es la energía cinética de las partículas. ¿Está bien? Pero bueno, queda la duda sobre si esto es exactamente el mismo objeto que uno tiene a nivel de la termodinámica. Otra cosa interesante de esta expresión es la forma en que depende de las variables. Fíjense que la dependencia con el volumen, para empezar a discutir ese aspecto en particular, está dada a través de este cociente, ¿cierto? Es decir, el volumen dividido el número de partículas.
Una cantidad que desde el punto de vista termodinámico es una cantidad extensiva, ¿cierto? Es una cantidad que no depende del número de partículas. Si uno, digamos, considera un sistema que es el doble, en el cual duplica todas las cantidades que tiene en el sistema original, esta cantidad no varía. De hecho, esto no es otra cosa que la inversa de la densidad del sistema, ¿cierto? Es decir, el número de partículas dividido el volumen me da la densidad, una cantidad que es extensiva. Lo mismo respecto de la dependencia de la energía. Lo que tenemos aquí es la energía dividido el número de partículas, es la energía por partícula lo que aparece en esta expresión, ¿sí? Es decir, de nuevo, desde el punto de vista termodinámico, si uno interpretara, digamos, esto como una expresión termodinámica, lo que tenemos acá es una cantidad extensiva, ¿sí? Y por otro lado, la entropía tiene entonces este objeto que depende solo de cantidades intensivas, multiplicado por n. Y el término adicional que tengo también es proporcional a n. Así que este objeto, si uno lo viera desde la perspectiva termodinámica, es un objeto puramente extensivo, como es, de hecho, la entropía termodinámica, ¿sí? Así que en ese sentido tengo una cantidad, una expresión, el resultado que obtuve para la entropía de Shannon es una cantidad que, si bien en principio no tiene ninguna relación evidente por la forma en que fue introducido con la entropía termodinámica, tiene propiedades que se asimilan, digamos, a las que tiene efectivamente la entropía definida en la termodinámica. Por un lado, la dependencia con las variables naturales de la entropía termodinámica y, por otro lado, una forma bien definida en cuanto a sus propiedades de extensividad. Es decir, es una cantidad así escrita puramente extensiva. Las otras cantidades que aparecen a través solo de combinaciones intensivas y además tengo una proporcionalidad con el número de partículas. Dicho sea de paso, acá justamente se vuelve clave en esta discusión la participación de la cuestión de la identidad de las partículas, ¿sí? Si yo no hubiera introducido el n factorial que introdujimos en el cálculo de omega, en particular no aparecería esta n de aquí. La entropía no sería una cantidad, desde el punto de vista termodinámico, no sería una cantidad de tipo extensivo, no estaría bien definida como una cantidad extensiva por la dependencia en el volumen, o mejor dicho, en el logaritmo del volumen que tendría acá. Y eso haría que la entropía fuera, por ejemplo, una cantidad no aditiva respecto de la adición de dos sistemas termodinámicos. Eso lo vamos a ver más explícitamente a través de un ejercicio, ¿cierto? Que justamente lo que analiza es la paradoja de Gibbs. En eso reside la paradoja de Gibbs, ¿cierto? En que el resultado que uno obtiene para la entropía, que uno ahora va a asociar con la entropía termodinámica, no es una cantidad que esté bien definida en cuanto a sus propiedades de extensividad. En cambio, si uno introduce la indistinguibilidad de las partículas, efectivamente obtiene el resultado que acabamos de obtener, que sí tiene buenas propiedades de extensividad. Bueno, supongo que ya intuyen que lo que uno va a hacer ahora es dar el salto hacia la termodinámica de toda esta formulación, ¿cierto? Ahora voy a cerrar los ojos antes de dar el salto, ¿cierto? Antes de tirarme al trampolín, y lo que voy a decir es, voy a asociar estas cantidades S, N, B y E con las cantidades termodinámicas. A ver qué pasa, esencialmente, ¿cierto? A ver si obtengo algo coherente, digamos, de toda esta cuenta que acabamos de hacer, más la asociación con cantidades termodinámicas. ¿Qué quiere decir que asocio con cantidades termodinámicas? Para empezar, insisto que estoy dando un salto al vacío, ¿cierto? Porque yo no tengo ninguna digamos, razón a priori para pensar que la entropía de Shannon, que introduje como un objeto abstracto asociado a una determinada distribución de probabilidad, tenga que ver con la entropía termodinámica. Acá tengo, sin embargo, variables que sí dijimos que son candidatos, o mejor dicho, tienen una identidad
clara desde el punto de vista de propiedades del sistema descrito a nivel microscópico, a nivel mecánico y a nivel termodinámico, y la energía, que dijimos que es una cosa un poquito menos obvia, pero que también es un buen candidato a asociarse con la cantidad termodinámica. Bueno, ¿qué pasa ahora con la entropía? Lo que voy a proponer es que esta entropía me va a servir para, la entropía calculada ahora en función de estas variables, me va a servir para calcular propiedades termodinámicas de este sistema. ¿Qué quiere decir calcular propiedades termodinámicas de este sistema? Tomar la entropía y a partir de la entropía y suponiendo que valen las identidades termodinámicas para esta entropía, calcular otras variables termodinámicas, que es lo que me permite hacer la teoría de la termodinámica, ¿cierto? Dadas determinadas cantidades, típicamente los que son los potenciales, ¿cierto? De los cuales la entropía es un caso, hacer una serie de procedimientos matemáticos que me permiten calcular las propiedades termodinámicas de mi sistema. Y eso es lo que voy a hacer ahora con este objeto, que, insisto, no proviene de la termodinámica, ¿cierto? Proviene de nuestra formulación estadística. Esto no tiene por qué ser la entropía termodinámica, esta es la entropía de Shannon en el límite termodinámico, es decir, en el límite que llamamos termodinámico, el límite de n tendiendo a infinito, y que por suerte ya me quedó en las que termodinámicamente son las variables naturales de la entropía. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer a nivel termodinámico? Termodinámica. ¿Qué puedo hacer a nivel termodinámico con la entropía? Bueno, por ejemplo, puedo derivarla, si la tengo expresada en sus variables naturales, puedo derivarla respecto de la energía, dejando las otras variables constantes y obtener, ¿qué? La inversa de la temperatura, correcto. Es decir, la derivada de la entropía respecto de la energía, dejando el número de partículas y el volumen constante, es lo que uno asocia en termodinámica con la inversa de la temperatura. Nótese que acá la temperatura hace una entrada abrupta en todo esto, ¿cierto? Porque nosotros venimos de la mecánica y a través de la estadística jamás tuvimos que hablar de la temperatura, ¿cierto? Es decir, esta es la primera vez que aparece la temperatura en la formulación, pero simplemente porque acabo de hacer una arriesgada asociación de las cantidades estas que venimos calculando hasta ahora con las cantidades termodinámicas. Bueno, ¿qué pasa cuando hago esta derivada? Acá parece medio complicado, pero en realidad es bastante sencillo derivar acá, porque de nuevo yo puedo agarrar este logaritmo y distribuirlo en todos los factores. Y fíjense que hay un solo factor que me va a contener la energía, que va a ser el logaritmo de 3 medios por la energía, que tengo aquí, multiplicado además por n por k. ¿Sí? Así que hacer esa derivada es bastante fácil. El 3 medios sale del logaritmo, si quiero, así que me va a quedar 3 medios de nk. Y después me va a quedar la derivada del logaritmo de la energía respecto de la energía, que es 1 sobre la energía. Lo que obtengo entonces de este procedimiento termodinámico es una relación entre la energía del sistema y este objeto temperatura que, como digo, acá apareció simplemente porque hice referencia a las relaciones termodinámicas. Me dice que la energía es 3 medios de nk por la temperatura. ¿Qué otra cosa puedo hacer con la entropía? No borremos la entropía, que la tengo que seguir usando. Puedo utilizar la entropía, ahora acabo de hacer una derivada respecto de la energía.
puede utilizar la entropía como variable del volumen, es decir, haciendo derivadas respecto del volumen para calcular la presión. De nuevo, una cantidad que aparece por primera vez acá, así como acaba de aparecer la temperatura. ¿Sí? Si bien la presión definitivamente tiene una interpretación microscópica, una interpretación mecánica clara, que tiene que ver con la cantidad de impulso que las partículas de mi sistema transportan a través de una superficie arbitraria, por ejemplo la superficie de los bordes, ¿cierto? Es decir, cuánto impulso transmiten las partículas a las paredes del recipiente cuando rebotan con las paredes. Acá de nuevo estamos hablando de la presión en el sentido termodinámico. ¿Y cómo es la presión definida termodinámicamente? Es la derivada de la energía respecto del volumen. Para que estas cosas yo no me las recuerdo bien de memoria, así que no quiero... No, menos la derivada de la energía respecto del volumen. A entropía y número de partículas constante. Pero esto se puede poner, gracias a esas relaciones mágicas de la termodinámica, en función de derivadas de la entropía. Esto resulta ser la derivada de la entropía respecto del volumen al número de partículas y energía constante, dividido la derivada de la entropía respecto de la energía al número de partículas y volumen constante. Esto es lo que acabamos de calcular, ¿cierto? Allá arriba hicimos la derivada de la entropía respecto de la energía. La podríamos poner en función de la energía, como hicimos allá, pero también la podemos poner en función de la temperatura. Esto no es otra cosa que 1 sobre la temperatura. Y en cuanto a la derivada de la entropía respecto del volumen, vamos de nuevo a la expresión para la entropía que obtuvimos, y en este caso es todavía más fácil que con la energía, porque el volumen está ahí limpito, ¿cierto? La derivada de la entropía respecto del volumen es simplemente la derivada del término que se obtiene acá haciendo el logaritmo del volumen. ¿Sí? Es decir, n por k por la derivada del logaritmo del volumen respecto del volumen, que es 1 sobre el volumen. Y si acá tomo este volumen que está dividiendo y lo paso al otro término para multiplicar con la presión, y esta temperatura que está dividiendo en el denominador la paso para arriba, lo que obtengo de acá es que la presión por el volumen es igual a N por K por T para este sistema. La otra derivada que me quedaría por hacer es una derivada de la entropía respecto del número de partículas. ¿Sí? ¿Qué me daría eso? Esa es la más escabrosa de todas. El potencial químico. En realidad el potencial químico dividido la temperatura, a menos de un signo menos que ahora no me acuerdo. Esa, por supuesto, es una relación termodinámica importante, tan importante como cualquiera de las otras, pero vamos a discutirla un poquito más adelante. Todo el tema potencial químico va a cumplir un papel un poquito más adelante en el curso, así que no usemos tiempo ahora para ese tema. Quedémonos con estas dos, que ya dan para suficiente discusión. Fíjense que lo que acabo de obtener acá, al calcular la presión, no es otra cosa que la ecuación de los gases ideales. Es decir, acá el resultado para la presión es esta expresión, que por supuesto todo el mundo conoce. Ahora lo que tenemos que discutir es de dónde lo conocemos, porque obviamente uno se olvida de dónde vienen estas cosas, pero es importante rediscutirlo, recordarlo. Entonces esto es lo que se llama la ecuación de estado del gas ideal. Y esta otra relación de acá
la relación entre energía y temperatura. No sé si la tienen presente o si la llamaron así. Es lo que se suele llamar el principio de equipartición de la energía. Vamos a poner ese nombre. Que es en realidad una relación muy general, vale no solo para este sistema, sino para todos los sistemas, o creo que para todos los sistemas que provienen de una descripción clásica, que es simplemente la proporcionalidad que hay entre la energía y la temperatura. Es prácticamente una definición de la temperatura, en realidad, esto, ¿no? Eso uno lo puede ver como una definición de la temperatura proporcional a la energía por partícula, a la energía dividido el número de partículas, donde también aparece en esta expresión el número de grados de libertad que tiene cada partícula. Este 3, si uno lo rastrea, viene del número de grados de libertad de la dimensión del espacio de las fases. Aparece la constante de Boltzmann como factor, y lo que me dice es que la energía media por grado de libertad que tiene un sistema clásico es 1/2 de K por la temperatura. Esa es la expresión más usual que se le da al principio de equipartición. Es decir, que la energía media por grado de libertad en un sistema clásico es 1/2 de la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. ¿Está bien? Dicho sea de paso, acá estoy hablando con mucha alegría de la constante de Boltzmann. Lo mismo ocurre para la ecuación de estado, ¿cierto? Pero recordemos que la constante K que tengo acá es en principio una constante arbitraria, con la cual defino la entropía. Esto me da la pauta de que para justamente obtener relaciones que tienen vínculo con las relaciones que conozco de la termodinámica, el valor de K que tengo que poner allá es efectivamente la constante de Boltzmann. Entonces tenemos estas dos relaciones, que son dos relaciones ya conocidas de la termodinámica. ¿Y qué es lo que estoy introduciendo de nuevo, entonces, acá? Es decir, ¿qué es lo que hay de original en esta cuenta que acabo de hacer? Para responder a esa pregunta, vale la pena que recordemos de dónde salen estas expresiones en la teoría termodinámica usual. ¿Sí? ¿De dónde salen? De la galera, sí, efectivamente. Esa es la forma de decirlo, ¿cierto? De hecho, estas expresiones no son parte de la termodinámica, ¿cierto? Es decir, estas expresiones no están contenidas en los principios de la termodinámica. Esta expresión, la expresión de los gases ideales, y lo mismo pasa con el principio de equipartición, es información que uno le agrega a la termodinámica para describir un determinado tipo de sistemas. En el caso de esta ecuación de estado es el gas ideal. Es decir, las ecuaciones de estado, ¿sí?, o ecuaciones constitutivas, como también se llaman en otros campos de la física, son información adicional que uno le agrega a la teoría que tiene, ¿cierto?, en este caso a la termodinámica, para describir determinado tipo de sistemas. Información adicional que típicamente ¿de dónde proviene? De la galera de los físicos experimentales, esencialmente, ¿cierto? Es decir, una expresión como es la ecuación de estado del gas ideal es una consecuencia directa de experimentos relativamente sencillos de hacer. Bueno, hay que verla con la precisión con que se quieren hacer, pero experimentos hechos hace mucho tiempo, ¿cierto? Los experimentos que muestran para una temperatura fija la relación inversa que hay entre presión y volumen, ¿cierto? Para un volumen fijo la relación directa que hay entre presión y temperatura, y así sucesivamente, ¿cierto? Que ya les digo, provienen de experimentos clásicos de Wally-Marriott, y bueno, ya me olvidé de los nombres de toda esa gente, pero que por supuesto merecen nuestro agradecimiento. En todo caso, el punto importante es que en el marco de la termodinámica, este tipo de relaciones son traídas desde afuera de la teoría para describir determinados sistemas en particular, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo, y eso es lo novedoso, digamos, de esto, es deduciendo
estas expresiones, ya no trayéndolas de un experimento, sino deduciéndolas de una teoría, ¿cierto? De una propuesta de principios, en particular acá el principio de maximización de la entropía, ¿sí? Y metiendo una serie de herramientas que son justamente las herramientas que definen la mecánica estadística. Es decir, nosotros lo que estamos mostrando acá es que con información que proviene de la estructura mecánica de un determinado sistema, en este caso un sistema de partículas metidos en una caja y donde la energía del sistema es la energía cinética. Es decir, con esa información que es de origen puramente mecánico, a través de un par de principios, que son los principios que yo estoy definiendo como los principios de la mecánica estadística, la hipótesis ergódica y el principio de maximización de la entropía, dentro del marco de la formulación microcanónica, en este caso, porque esta cuenta está hecha en ese caso, somos capaces de deducir la relación que hay entre presión, volumen y temperatura, admitiendo que estamos haciendo esa relación entre cantidades que provienen de una formulación estadística con las cantidades que ya tengo definidas en la termodinámica. Entonces, no perdamos de vista esa línea lógica, digamos, de lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Uno obtuvo este resultado y dice, ¿y para qué lo quiero si ya lo conocía este resultado? Sí, pero yo conocía este resultado no a partir de una deducción, de la deducción que acabamos de hacer a partir de principios que son nuevos, que son los principios que definen la mecánica estadística, y utilizando información que proviene de la mecánica. Es decir, estamos deduciendo efectivamente una expresión ya conocida, ¿cierto?, que provenía de información adicional que yo le agregaba a la termodinámica para describir un determinado tipo de sistema, pero ahora a partir de, ya les digo, de un proceso lógico que viene de haber definido un nuevo marco teórico para este tipo de sistemas. De hecho, bastante milagroso, ¿no?, que uno termine efectivamente una expresión como esta, teniendo en cuenta que esta era una expresión de origen experimental en principio. Si bien uno puede dar argumentos microscópicos semi-cualitativos para ver que esto vale también a nivel mecánico, nosotros ahora lo estamos haciendo en el marco de una teoría diferente, que es la que sale del principio de maximización de la entropía. Esto, disculpa un momentito, ahora vamos. Esto es entonces una nueva perspectiva de qué significa un gas ideal. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, esto me da una nueva descripción de lo que es un gas ideal. A diferencia de la que uno tiene en la termodinámica, que es una descripción ad hoc, es una descripción, ya le digo, proveniente de experimentos esencialmente, ahora tengo una teoría que me permite mostrar qué es un gas ideal en el marco de una descripción de tipo estadístico. Sí, nosotros habíamos considerado las partículas como debidamente interactuantes. Sí. Y nos surgió la ecuación del gas ideal y se me ocurre si es que las consideramos como con un poco más de interacción, Sí. tendríamos términos distintos para esta ecuación. Claro. Claro, exactamente. La pregunta que hacen, la repito para la cámara, es si efectivamente yo considerara en este problema interacciones entre las partículas, las pusiera explícitamente, no simplemente decir que son débiles y por lo tanto me las saco de encima, es decir, si la energía que escribí, la energía mecánica que escribí al principio, tuviera términos adicionales, si efectivamente yo obtendría una ecuación de estado diferente. Y efectivamente es así, ¿cierto? Es decir, y eso lo vamos a hacer cuando veamos, vamos a verlo en forma bastante superficial, porque es un tema bastante complicado, pero algo vamos a decir al respecto. Cuando veamos sistemas de partículas interactuantes, vamos a ver lo que sería la primera corrección a la ecuación de estado de gas ideal, ¿cierto? Es decir, ¿qué término tengo que agregarle cuando considero que hay interacciones débiles, pero no tan débiles como para despreciarlas completamente? ¿Cómo se modifica esta igualdad entre presión, volumen y temperatura cuando uno considera interacciones débiles, pero explícitamente puestas
en la expresión para la energía. Obtener la ecuación de Van der Waals, que es lo que pregunta Peroni, en realidad es un poquito más complicado porque la ecuación de Van der Waals es una ecuación fenomenológica, ¿cierto? Es decir, uno no la puede obtener a partir de un proceso muy sistemático, digamos. Tiene que avanzar un poquito, efectivamente, considerar algún término adicional acá, pero después hacer algunas hipótesis adicionales, porque no sale tan fácil en forma sistemática, en forma teórica, digamos, la ecuación de Van der Waals. Y que de hecho fue así como fue propuesta, ¿no? La ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una propuesta sacada de otra galera, de la galera de Van der Waals, exactamente, ¿cierto? Pero en última instancia, una propuesta así, un momento de inspiración, digamos, por parte de Van der Waals. Bueno, por otro lado, uno podría decir, bueno, pero a lo mejor esto funciona solo para el gas ideal, ¿cierto? Y no funciona para ningún otro sistema. Bueno, no, la hipótesis que vamos a hacer nosotros es que tenemos buenas indicaciones, digamos, de que esto debería servir en general para conectar sistemas descriptos a nivel mecánico con las correspondientes descripciones termodinámicas. ¿Está bien? Eso, la única forma de confirmar que efectivamente está bien hecho es haciendo predicciones y después comparando esas predicciones con resultados experimentales. ¿Sí? Pero ese es el mismo programa que vale para cualquier teoría física, esencialmente, ¿cierto? Así que tampoco es para asombrarse. Pero lo que vamos a empezar a hacer ahora es, bueno, en el caso del microcanónico, la clase que viene vamos a analizar otro sistema, que la novedad que tiene es que es un sistema puramente cuántico, el que vamos a analizar la vez que viene, es decir, los elementos que lo conforman son elementos que no existen en la mecánica clásica, así que en ese sentido también hay un salto conceptual en lo que vamos a hacer la clase que viene. Eso es lo que vamos a analizar dentro de la formulación microcanónica. Después vamos a saltar rápidamente a la formulación canónica, que como dijimos la vez pasada, amplía la consideración de la situación física en la cual está el sistema, teniendo en cuenta la posibilidad de que el sistema interactúe con el exterior, intercambie energía con el exterior. Pero el programa va a ser más o menos este, ¿cierto? Es decir, vamos a ir analizando varios sistemas y viendo qué tipo de predicciones uno hace, ¿cierto? Y en qué medida esas predicciones nos dan información física compatible con experimentos que ya conocemos o información física nueva, ¿cierto? Porque la gracia justamente también es aprender cosas nuevas sobre cómo funcionan los sistemas termodinámicos, saliéndose de los sistemas clásicos que son los que uno ha estudiado típicamente en el marco de la termodinámica. Bien. ¿Alguien quiere hacer preguntas, comentarios? Por supuesto. Que eso, lo que está diciendo Damián, en realidad el concepto de gas, como se tenía en la época en la cual todo esto se desarrolló, se refería a lo que realmente era un gas, o sea, un fluido que estaba en forma gaseosa. Pero en general, en los sistemas materiales, en general, en la naturaleza, hay un concepto de gas que es más general y que tiene que ver mucho con esto, con la idea de que las partículas no son interactuantes. Y los gases en general se refiere a eso, a la propiedad de una fase de la materia que no necesariamente son los átomos. Tenemos gases de electrones, tenemos gases de pines, a veces son partículas como los átomos y a veces en materiales más complejos, el sistema de materiales más complejos son lo que se llaman cuasipartículas también. Entonces, actualmente también se habla de esto, ¿no? De gas de electrones, de gas de pines, qué sé yo, pero todo esto sale de acá, de haber visto en algún punto en la historia en el cual la evidencia solo venía de la termodinámica y de los gases de átomos, haberse dado cuenta que las fases de la materia pueden estar en un estado gaseoso, que implica que las interacciones entre las partículas son despreciables. Y que después pueden transicionar a una fase en la cual las interacciones empiezan a tener cierto rol y esa fase es líquida, y si es más importante son distintos estados más sólidos. Pero bueno, esto yo creo que aportó mucho para entender eso en otros sistemas, para describir otros sistemas. De hecho, sí. Ahora que Janine está diciendo esto y en relación con lo que vi que hicieron el viernes pasado en Cuántica antes de borrar el pizarrón, uno de los puntos claves de este curso va a ser describir a la radiación electromagnética como un gas de fotones, ¿sí? Es decir, un gas de partículas, de cuasipartículas, en realidad, como mencionaba bien Janina, que son los
los fotones, un invento esencialmente, ya vamos a ver cómo lo vamos a introducir en la mecánica estadística, pero que permite justamente extender la teoría que uno hace para los sistemas de tipo gaseoso. En ese caso hay que tener en cuenta explícitamente las propiedades cuánticas de esas cuasipartículas, pero extender la teoría esta, los mismos principios estos, a considerar un sistema de partículas que son partículas, ya les digo, inventadas, pero inventadas de tal manera que me permiten pensar en el campo electromagnético como un gas formado por esas partículas. Un gas que puede, de hecho, llegar a un estado de equilibrio a través de interacciones con el entorno. De hecho, los fotones tienen la particularidad de ser partículas estrictamente no interactuantes, ¿cierto? Es decir, los fotones, por lo menos dentro del marco de la correspondencia con la teoría de Maxwell, los fotones no interactúan, pero para nada, no es una aproximación simplemente. Son estrictamente entonces no interactuantes y, ¿cómo se dice? Eso implica que la única forma en que puede llegar al equilibrio es interactuando con algo externo al propio sistema de partículas, ¿cierto? Interactúan con el recipiente en el cual está contenido el campo electromagnético que uno está estudiando. Pero para ese sistema yo puedo definir una temperatura, puedo definir un estado de equilibrio, y lo que estaba escrito por acá antes de borrarlo es justamente la distribución de energías que tienen las partículas que forman ese gas de fotones, la distribución de energía de los fotones, que no es otra cosa que la ley de Planck. La forma en que está distribuida la energía, la probabilidad que tienen los diferentes valores de la energía en un sistema de fotones, que son un ejemplo básico de lo que son partículas puramente cuánticas de la clase que se llaman bosones. No sé si lo mencionaron en la clase de cuántica, pero es así. Y seguramente Fosco les dijo que en estadística vamos a ver esto, y efectivamente vamos a dedicar por lo menos una clase al sistema de fotones. Igual creo que ya le llevo ventaja a Fosco respecto de todas las cosas que ya usé de cuántica en comparación con las que él habrá dicho de estadística. Bien, nada más. Bueno, por cuestiones bastante obvias, ¿cierto? En las clases teóricas nosotros vamos a limitarnos a hablar de unos pocos sistemas físicos en el marco de cada una de estas descripciones, ¿no? La gracia es justamente que ustedes vean un montón de sistemas más a través de los ejercicios. La mayor parte de los ejercicios están dedicados justamente a eso. A analizar otros sistemas con las mismas técnicas. Bien, dejamos acá.